Gambia, consejos desde África. De eso hablamos en este video. Te doy la bienvenida para conocer este país africano donde es fácil conseguir tu residencia y abrir una cuenta bancaria. Tienen una actitud escéptica en cuanto a las vacunas, en caso de que eso sea importante para ti. Veamos en un recorrido panorámico qué es lo que nos ofrece este país en África. Estoy aquí desde hace 2 semanas y media y les contaré mi experiencia. Ahora mismo estoy en Gambia, como ya lo ven. Sí, empecemos con el primer punto. El país. Un país en desarrollo. No nos engañemos, estamos en África, África negra para ser exactos. Gambia no es un país rico, más bien lo contrario. Verás mucha pobreza. Claro que no encontrarás esto que ves en la imagen en todas partes. Sin embargo, es fácil vivir tu vida a un nivel europeo aquí. Es decir, no deberás renunciar a mucho, por así decir. Esto es África. El oeste de África, para ser más precisos. Gambia es un país muy pequeño. Es un enclave de Senegal y esto tiene motivos históricos. Fue conquistada por los británicos y por eso su idioma es el inglés. Así que si hablas inglés te manejarás bien. A su alrededor está Senegal, donde se habla francés. Aquí también estarás cerca del agua porque el río atraviesa el país. Es aquel río que conquistaron los británicos. Adentrándonos más al país, puedes seguir la línea de los cañones, el cual es el límite con Senegal. Un aspecto muy interesante porque así se explica la forma algo peculiar que tiene este país. Sí, se entiende mejor. Se le dice también The Smiling Coast of Africa, o sea, la costa sonriente de África. Este se debe a su forma que parece una boca que sonríe un poco. También hay mucha costa. Desde aquí no lo puedes ver, pero está aquí al frente. Y pues sí, es una opción para pasarla bien porque tiene playas muy hermosas. Por mi parte debo decir que me sorprendió positivamente y lo hace aún más atractivo. Por lo demás, en general, este es un país en desarrollo, lo que significa que hay repetidos cortes de luz, por lo que te recomendaría tener un generador. Lo mismo con el internet, mejor tener 2 o 3 backups. Yo tuve que hacer mi trabajo aquí, a veces fue algo molestoso, siendo sincero, pero si tienes 2 o 3 dispositivos, que en casos de, digamos, emergencia, puedas llegar a usar, porque no hay una conexión muy estable, se puede trabajar muy bien. Pero definitivamente mejor tener más de un dispositivo. Inclusive 3 con tarjeta móvil y así podrás pasarla bien aquí. Si es que vas a trabajar desde este lugar. Bien, también quisiera mostrarles uno de mis favoritos. Debes probarlo si vienes a Gambia. Es el Wonjo Juice. El jugo de hibisco, súper recomendado. Y la naturaleza. Si sales un poco, te encontrarás con árboles inmensos. Es algo que a mí se me quedó, de verdad, son muy impresionantes. El gigantesco baobab es fantástico. En realidad, y siendo sincero, es muy impresionante la naturaleza si te atreves a salir. Es como uno se imagina África. Y en cuanto al mundo animal, encontrarás chimpancés, hay también hipos, por ejemplo, y por supuesto también cocodrilos. Súper interesante, sobre todo para los amantes de las aves. En definitiva, la naturaleza es genial aquí y de seguro se presenta la posibilidad de explorarla. En general, para ir al interior del país parece ser pequeño, pero si se quiere llegar al otro lado, podrías tardar unas 10 horas aproximadamente. Se extiende unos 500 kilómetros, las calles que yo pude ver, es decir, las calles principales, tienen muy buena infraestructura. Claro que una vez que llegas al interior del país ya cambian y puede ser recomendable tener un vehículo algo más robusto y resistente. Bien, el siguiente punto. Hablemos de la política del país. Definitivamente está marcada por la corrupción. En África en general, diría que manejan una corrupción muy abierta y transparente. Todos lo saben. Hay algún que otro país o conjunto estatal que lo esconde más y está mejor organizado. En este sentido, toca decir que es lo que cada uno prefiere. Si quieres algo específico o que se acelere alguna gestión, no está mal visto llevar algo de cambio en efectivo. Pagando un poco puede simplificar bastante las cosas. Es como, por así decirlo, ponerle el turbo. Es así como se manejan, así funciona el país y está muy, digamos, arreglado. El siguiente tema es el costo de vida. Podría sorprenderte saber que en África no es tan barato y en países como Gambia tampoco lo es.
Yo diría que, bueno, tengo la sensación de que vivir aquí es más barato de lo que es en Alemania, pero no demasiado. No hay comparación con países como Tailandia o algunos países latinoamericanos. Y sobre todo, si quieres productos importados, pagas bastante. Por supuesto que al ser importados eso implica recargos, pero en cambio, los productos locales pueden llegar a ser muy accesibles. Así que, en general, en cuanto al coste, muy parecido a Alemania, tal vez un poco menos o tal vez más parecido a la vida en España, por ejemplo. Bien, el siguiente punto, el clima. Hace calor todo el año. El momento en el que estoy grabando este video, para tenerlo en cuenta, es junio del 2022. Acaba de llover, eso quiere decir que está súper agradable porque de lo contrario haría mucho más calor. Y tampoco estaría nublado. Hay mucho sol durante todo el año, lo cual es ideal para la energía solar. Aquí no se aprovecha demasiado, pero en cambio en Alemania sí la utilizamos bastante. Aquí tenemos la época de lluvia, desde junio. Llueve unos cuantos meses y después hay sequía por varios meses. Eso significa que durante los meses lluviosos todo aquí estará muy verde, florecerá y luego irá disminuyendo sucesivamente hasta que vuelven los meses de lluvia. Por lo demás, hace mucho calor durante todo el año. Para los que no son amantes de las medias mojadas, este es un país muy atractivo y podrán disfrutar de abundante calor. Por la noche me parece muy agradable, tal vez por la brisa que viene desde el mar. Muy agradable, la verdad. Pensé que haría más calor por la noche, por lo que fue una agradable sorpresa. No creo que se pueda estar afuera durante todo el día, porque llega a ser demasiado calor. Pero las mañanas y las noches muy agradables. Y las salidas del sol y los atardeceres, muy impresionantes. Como en la parte occidental tenemos las playas, se puede apreciar puestas de sol increíbles. Claro, si está en la zona de las playas. Hablemos ahora de la gente. A mi parecer, súper agradable. Me caen muy bien los locales. De verdad te sientes muy bienvenido. Claro que no por todos y cada uno. Siempre hay gente que, por así decirlo, te ignora abiertamente. Pero por lo general es gente muy abierta. Sobre todo, si por ejemplo te quieren vender sus frutas. No tienen problema con hablarte. Alguno que otro, tal vez un poco insistente, pero en general debo decir que nunca me sentí invadido. O sea que bastante bien. En general son abiertos y muy agradables. Esto nos lleva al siguiente punto. Hablemos de la seguridad. Gambia es considerado uno de los países más seguros de África. Eso hace que sea aún más atractivo porque no hay esa sensación de inseguridad y no saber si puedes salir tranquilo a la calle o no. En Nigeria, por ejemplo, sí tienes que cuidarte más. Hay mucha inseguridad. En ese sentido, puedes estar relajado aquí. Yo nunca me sentí inseguro. Así que si para ti la seguridad es un punto importante, entonces Gambia podría ser una opción y valdría la pena considerarlo. En general, la gente es muy agradable. Me lo dijeron personas que inmigraron a este país y lo puedo confirmar. Les cuento esto porque, bueno, la seguridad es un punto generalmente bastante importante. Como siguiente punto tenemos el tema de la pandemia, las vacunas, etc. Hubo un cierre total aquí, pero se relativizó rápidamente. Siendo sinceros, yo diría que para los africanos el COVID nunca llegó a ser su mayor preocupación, porque es un país pobre. Tienen otros problemas y aparentemente muchas personas aquí no lo tomaron tan en serio. Lo que llevó a la Unión Europea a hacer un poco de publicidad para que la gente empezara a tomar en serio el COVID. Esos carteles publicitarios aparentemente patrocinados por la Unión Europea, que dicen el COVID es real. A pesar de eso, los locales parecen tener otros desafíos y problemas, por eso el COVID aquí no es tan relevante. También en cuanto a las vacunas y demás. Así como hay personas a las que no les agrada esto, o sea, no les simpatiza, los africanos tampoco son muy amigos de las vacunas y ese tipo de cosas, y por esa misma razón hay un número muy bajo de vacunados. Algunos inclusive sienten que es algo que va contra ellos y su salud. Como sea, dejo esto a criterio de cada uno. Lo que pude observar y entender de conversaciones con africanos es que son muy escépticos en cuanto a la cuestión del COVID, y es así en toda África y sobre todo en Gambia. El siguiente tema es el permiso de residencia permanente.
Es muy fácil conseguir la residencia. Acabo de decir residencia permanente, a lo que debo agregar que un permiso de residencia aquí es válido por 1 año y no debes presentarte para renovarlo. Esto lo puedes mandar a hacer, es muy fácil, sin documentación, solo necesitas tu pasaporte para solicitar tu residencia, eso es muy interesante. Y además mucho más barato, cuesta unos 1000 euros si alguien te ayuda con la tramitación, cosa que es bastante recomendable para evitar tener que esperar todo un día o tal vez más porque, bueno, uno no sabe cómo funcionan las cosas en un país nuevo. De todas formas, es una opción interesante. Vas a África y vuelves con residencia, muy fácil. Solo necesitas tu pasaporte y también súper barato. Es notable porque sé cómo es en varios países y sí, es definitivamente muy ventajoso. Siguiente punto, cuenta bancaria. Para abrir una cuenta solo necesitas tu pasaporte. Si conoces el banking internacional, te sorprenderás porque es muchísimo más complicado. Un sinfín de documentos, es muy restrictivo e internacionalmente se busca evitarlo cada vez más. Claro que Gambia no ofrece bancos a nivel de Suiza o Liechtenstein. Es obvio. Pero es una opción para una cuenta complementaria y puede llegar a ser interesante para algunos casos. Y para finalizar, las inversiones. Estuve investigando y debo decir, estamos hablando de un país africano, no es un país fácil. Por eso, no seamos ingenuos, nada de meterse en cualquier cosa. Me resulta bastante irónico y fascinante cómo hay personas que hacen algo solo por hacer de forma apresurada, incluso sin conocer al eventual socio. Y al hacerlo de esa manera es muy probable que metas la pata, y eso aplica también para Gambia. No seas ingenuo, siempre analiza bien si hay mercado para lo que quieres hacer. Yo diría que lo más importante son los socios locales, también en cuanto a inmuebles, por ejemplo. Lo noté en algunos hoteles, probé distintas cosas y la estructura de los edificios no es la mejor. Así que, a fijarse en eso si estás interesado en algún inmueble aquí en Gambia, porque de lo contrario, al cabo de unos años deberás gastar muchísimo dinero porque aparecerán problemas por todos lados. Por lo general, la calidad de construcción aquí no es muy buena. Así que, a fijarse en eso y repito, no sean ingenuos. Lo diré de esta manera, no hagas tonterías y no te creas todo. Conoce el país y su particularidad. Te servirá para eventuales inversiones porque hay mucho potencial. Es un país emergente, es un país democrático, así que hay muchísimas opciones con sus riesgos y oportunidades propios de África, pero para alguna que otra persona visionaria o algún inversionista aventurero puede ser una opción para diversificar. Y recomiendo encarecidamente visitar el país y conocerlo personalmente para saber en lo que uno se está metiendo, cómo funciona y cómo se maneja. Bien, espero que este video haya sido de ayuda y utilidad para ti, ya que ahora sabes un poco más acerca de este país africano. He compartido contigo mis experiencias, así que tal vez en algún momento vengas tú a hacer las tuyas propias. Muchos saludos desde Gambia. Hasta pronto.